Estimados estudiantes, en esta clase vamos a aprender sobre la antigua civilización china y sus grandes aportes a la humanidad. Para ello, vamos a abordar algunos subtemas. Primero tenemos una introducción, seguido de la ubicación geográfica, la organización social y finalmente los aportes de la antigua China a la humanidad. Bien, la civilización china es conocida como una de las civilizaciones más importantes de Asia. Su gran legado cultural, científico y tecnológico han perdurado hasta nuestros días y han significado un gran aporte a los avances en el desarrollo humano y su entorno. Los primeros datos obtenidos de su conformación manifiestan que en un inicio fueron pequeños territorios que se iban cohesionando y con el pasar del tiempo se empezaron a organizar a través de las dinastías. Las principales y las más importantes son Shang, Zhou y Han, donde el máximo líder era considerado de descendencia divina y su poder se otorgaba solo por lazos de sangre. Bien. Para continuar con el tema, tenemos la ubicación. Se dice que la civilización china nació en el centro-este de Asia, en el valle de Huanghe o Río Amarillo, hace unos 7000 años antes de Cristo, aunque su historia escrita se remonta a los años 4000 antes de Cristo. Según datos arqueológicos, se presume que se desarrolló al margen de otras civilizaciones. Sin embargo, existen rastros arqueológicos en los cuales se puede constatar que sí se relacionaron con algunos grupos nómadas de las cercanías. En el segundo milenio antes de Cristo, varios pequeños estados decidieron unirse y conformar el Imperio Chino con sus dinastías. Esto también fue porque buscaban cohesionarse para evitar de esta manera los ataques reiterativos que tenían de otros grupos, y lo cual les permitía defenderse de una mejor manera. ¿Sabías que la antigua China se desarrolló junto al río Yangtze y el río Amarillo, por lo cual su principal actividad era la agricultura? Tal como sucede en otras civilizaciones fluviales, los ríos juegan un papel muy importante en su economía. Además, gracias a su ubicación, es un territorio propenso a las inundaciones, lo cual hacía posible la siembra del arroz, y por lo cual también el arroz es uno de los cereales más consumidos en esa zona. Continuando con el tema, tenemos la organización social. Dentro de ello vamos a ver cómo está establecida la población y cómo se habían definido los diversos factores relacionados con la sociedad en sí. Para ello, tenemos principalmente que era un sistema patriarcal en donde el poder se otorgaba por linaje a los representantes varones de las familias nobles. Además, el emperador era considerado un enviado de Dios. Era un sistema esclavista, dependiendo la dinastía, los esclavos estaban ligados a la guerra o a la agricultura. Su sistema político era feudalista, posteriormente absolutista, es decir, el poder se concentraba únicamente en el emperador. La familia era muy importante porque era la base de la cultura china. Se consideraba esta como el núcleo de su sociedad y de la transmisión de los valores dentro de los hogares y en los gobiernos. Además tenemos que el gobierno era teocrático, como lo había dicho anteriormente. Esto significa que se heredaba el poder por lazos de sangre y además de ello, el origen del poder que tenía el emperador era divino, es decir, estaba enviado por Dios. A continuación les voy a presentar la pirámide social en la cual podemos distinguir algunos de los más importantes en donde está, por ejemplo, el emperador, la nobleza, la burocracia, los campesinos, comerciantes y artesanos y en el último peldaño tenemos a los esclavos. El emperador era considerado un hijo del cielo, como ya les dije, era el primer funcionario del imperio, se suponía que era de origen divino y pues tenía el poder otorgado de generación en generación. La nobleza, que incluía a la familia del emperador, los terratenientes del imperio y los jefes imperiales, seguido de la burocracia, que venían a ser como los funcionarios y los encargados de las funciones políticas y administrativas del imperio. Luego estaban los campesinos, comerciantes y artesanos, que eran considerados los dominados y se encargaban de las labores agrícolas, lo que son las labores comerciales y artesanales.
Y finalmente tenemos a los esclavos, pues que ellos eran prisioneros de guerra. Como podemos darnos cuenta, los primeros peldaños de la pirámide representaban el poder del imperio. Dominaban las tierras, sus usos, mientras que los funcionarios eran expertos en la defensa legal del imperio y también tenían que ver con la recaudación de los impuestos. Los campesinos, por su parte, formaban familias, clanes para el trabajo en el campo y para obtener el derecho sobre la superficie de la tierra, que esto a su vez le otorgaba el emperador por el trabajo que ellos realizaban. Ahora vamos a revisar los aportes. Una de las principales obras que tuvo la antigua civilización china fue la Gran Muralla China, que es el mayor proyecto de defensa militar del mundo antiguo. Se dice que fue construida entre el año 770 y el 476 a.C. Sin duda, es una de las obras más interesantes y más importantes que tuvo la civilización china en su momento. Entre otros de los aportes que hemos encontrado está la pólvora. Su descubrimiento se remonta al siglo IX, se dice que se dio de manera accidental mientras los alquimistas hacían pruebas con distintas sustancias combinadas. Cuando comprendieron cómo funcionaba la pólvora, le dieron tres usos principales. Un uso militar. Durante las rebeliones se utilizó como arma de defensa para neutralizar a los enemigos y evitar su avance hacia territorios del imperio. De tipo recreacional, se utilizaba como un instrumento espiritual para espantar espíritus y seres malignos. Con el tiempo se empleó para fechas importantes de celebración principalmente. Y la otra, de uso explosivo, servía para explotar rocas y terrenos con la finalidad de obtener algún tipo de material o para crear accesos específicos que se necesitaban. Otro de sus aportes es el papel. El imperio tenía una gran necesidad de conseguir un instrumento que le permitiera plasmar los edictos reales y además escritos importantes del gobierno, por lo que decidieron utilizar las hojas de bambú para plasmar en ellas mensajes importantes. Conforme pasaba el tiempo, sus técnicas para elaborar el papel fueron mejorando y así crearon el papel moneda y los sellos con la fibra del bambú. Otro aporte importante es la brújula. Tuvo varias versiones que se iban perfeccionando con el tiempo. Las primeras eran básicas y estaban hechas de bronce y cucharas magnetizadas. Conforme se fueron perfeccionando, su utilidad mejoró, principalmente en viajes largos por el océano, lo cual ya fue un avance muy importante en la época. Y por otro lado tenemos también la medicina tradicional, que se basaba en las energías internas del hombre. Aquí entra el pensamiento del yin y el yang, que viene a ser o a entenderse como el bien y el mal, y cómo esto influía en la salud de las personas. Para ello utilizaban hierbas medicinales y la acupuntura, con lo cual se decía que se podía mejorar el estado del cuerpo. Bien, eso ha sido todo por hoy. Para poder terminar con nuestra actividad, he planificado una actividad evaluativa en la cual ustedes podrán poner a prueba los conocimientos que han logrado a través del uso de este video. Bien, la actividad que tengo planificado para el cierre de esta clase está en la plataforma Quizzes y para ello tienen que acceder a través del enlace que les dejo a continuación en el video. Como recomendaciones, les puedo decir que la prueba consta de 10 preguntas, cada una con una valoración de 1 punto y una pregunta extra por 1 punto adicional. El tiempo para resolver la actividad es de 30 segundos por cada interrogante planteada. Hay preguntas de selección múltiple, simple y de relleno. Tienen que tomar en cuenta esto para poder responder correctamente. La actividad estará abierta sin restricciones durante una semana. Aparta un espacio en ese lapso de tiempo para poder cumplir con esta tarea y de esta manera comprobar cuáles han sido tus conocimientos y cómo hemos mejorado con la clase que hemos tenido hoy. Muchas gracias, espero que les haya gustado y que la información aquí planteada les pueda servir para mejorar en su continuo aprendizaje.